Filipenses 3, verso 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir. ¿Vale? Esa palabra que dice la Reina Valera, que es nuestra Biblia más común, la más conocida en nuestro medio, esa palabra asir, una Biblia más moderna como la Nueva Versión Internacional, dice alcanzar. ¿Vale? Así que si leo este verso, el verso 12 de la Nueva Versión Internacional, dice así: no que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Vuelvo de nuevo a la Reina Valera. Aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sienten, esto también se los revelará Dios. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, dice el verso 17, sean imitadores de mí y miren a todos los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Los versos anteriores aquí del texto de Filipenses, Pablo está hablando de algunas cosas que en algún momento fueron importantes para él. Pablo es un hombre que nunca estuvo fuera de la religión. Fue un hombre, toda la vida fue un hombre religioso, estrictamente religioso, que jamás estuvo fuera de los caminos de Dios. Y dice Filipenses 3 del 4 para adelante, dice que él, respecto a esa conducta, él tendría muchas cosas por las cuales gloriarse. Esa palabra que nosotros conocemos, esa palabra sentirse orgulloso, sentirse satisfecho. Él dice, yo podría gloriarme, yo podría tener muchas cosas por las cuales sentirme también orgulloso. Y él las nombra, dice Filipenses 3:5, estaba circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo, una secta estricta, rigurosa de la ley judía. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es por la ley irreprensible. Eran todas las cartas que él podría decir, de esto yo podría sentirme orgulloso. De esto podría sentirme satisfecho y pleno. Pero él dice, pero todas estas cosas que para mí podrían ser ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por amor a Cristo, por amor a quien lo he perdido todo y lo tengo, dice el texto, por basura. Y otras versiones dicen, lo tengo por estiércol. ¿Sabe lo que es eso? Usted, el estiércol. Es una palabra que la podríamos rebajar más, pero sería casi grosera. Él dice, todas estas cosas que para mí en algún momento fueron una insignia de ganancia, dice, en comparación con Cristo, y para ganar a Cristo, y por amor a Cristo, todo lo que en algún momento fue importante para mí, ahora nada de eso tiene valor alguno, porque he encontrado una forma mayor, una carrera mejor, que es Cristo Jesús, el Señor. Cuando nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? Nacidos en Cristo, lo que de Cristo nosotros conocemos,
La altura, la medida y la estatura de Cristo son lo que a nosotros nos va a habilitar para caminar en esa medida del Señor. Es decir, no podremos crecer más ni potenciarnos más, sino en la medida de luz que nosotros podemos tener de Cristo en nuestra vida. Y es el empeño que nosotros estamos buscando a través de las palabras del grupo de crecimiento, que la iglesia entienda que la iglesia ha recibido todos los códigos, todas las verdades y todas las palabras por las cuales cada uno de nosotros, de los que están aquí, de nuestros hermanos nuevos, de los hermanos que están asistiendo a los grupos de crecimiento. He estado estas semanas visitando los grupos de crecimiento y algunos de ellos tienen personas nuevas. Nuestro objetivo principal es que Cristo Jesús sea formado en la vida de cada una de las personas que Dios pone en esta congregación. No tenemos otra razón más de ser en nuestra vida que dedicarnos exclusivamente en la formación, en el crecimiento, en la madurez de cada uno de ustedes. Porque en la medida que ustedes crezcan, maduren y alcancen una plenitud de conocimiento a sí mismo, en la medida de la estatura, del conocimiento y de la revelación y de la iluminación de Cristo en su vida, a sí mismo será la altura, la medida con la cual ustedes y yo manifestaremos el carácter de Cristo Jesús en nuestra vida. Es decir, mientras más se conoce del Señor, mejor es que podemos nosotros manifestar la vida de Cristo en nuestras vidas. Personalmente, considero que cuando uno ha madurado, esa madurez se manifiesta en un compromiso con el Señor. Y no es un compromiso aislado, es un compromiso con Cristo por medio de la iglesia de Cristo. Los organismos paraeclesiásticos no tienen muchas veces que ver con la vida de la iglesia, porque muchas veces separan al creyente y lo aíslan de la vida de Cristo, y en el camino muchas de esas personas se pierden porque se alejan del proceso de crecimiento. Cuando Pablo está diciendo, todo lo que para mí era ganancia, ahora lo tengo como pérdida por el amor de Cristo, por el conocimiento de Cristo, él es capaz de decir, estoy en un proceso de crecimiento. Jesús un día está discutiendo con los fariseos, ahí está el texto en Juan 5. Y entonces Jesús confronta a los maestros de la ley con tres cosas. Él les dice, ustedes nunca han visto el rostro de Dios, nunca han oído la voz de Dios, y lo tercero que dice, no tienen su palabra morando dentro de ustedes. Eran gente religiosa, pero no tenían, porque es entendible que ellos nunca podrían haber visto a Dios, y era improbable también que hubiesen oído la voz, pero lo que tenían que tener sí o sí, porque eran maestros de la ley, era la palabra de Dios morando dentro de sus vidas. Y cuando la palabra de Dios no está morando, porque una cosa, hermanos míos, con cariño, es conocer algo de la palabra, es diferente a que la palabra del Señor esté morando dentro de usted, es decir, un propósito de vida que germina en una naturaleza cambiante, transformadora, hasta que usted y yo alcancemos la estatura plena de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Cuando no se tiene, Jesús dice, ustedes no tienen la palabra de Dios morando dentro de ustedes. No hay palabra, como no hay palabra, entonces no hay un proceso de crecimiento. Pablo, cuando nos exhorta a que todos nosotros estamos en un proceso donde vamos dejando atrás para extendernos a ¿qué? Porque el texto dice, dice Pablo en español, estoy tratando de alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó a mí. ¿Sí? Eso, así dice el texto. Quiere decir,
hay algo por lo cual Cristo Jesús nos alcanzó, nos salvó, nos trajo. Hay algo en nuestra vida. Uno tiene que pensar, pastor, ¿para qué estoy acá yo hoy? Con este frío. ¿Para qué me llamó el Señor? Porque cuando uno piensa que la única razón por la cual nosotros fuimos llamados es para no tener problemas, ¿verdad? Que hay algunos hermanos que, sobre todo algunos hermanos nuevos que dicen, bueno, yo quiero venir al Señor porque alguien me dijo que el día que viniera el Señor yo nunca más iba a tener problemas, ¿sí? Esa es una verdad a media. Usted no va a tener problema con el pecado, pero va a tener problema porque vez tras vez tendrá que confrontar a un hombre viejo que está en usted y a una mujer vieja que está en usted, y vez tras vez tendrá que confrontar algunas circunstancias en su vida. Por lo tanto, el texto dice que por alguna razón Cristo nos alcanzó, y Pablo dice, yo estoy tratando de alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. En el caso mío, debo haberme demorado 10 años, tal vez un poco menos, en entender que la razón por la cual Cristo en algún momento apareció en mi vida. Cuando uno dice apareció, ¿cómo es eso? Apareció. Sí, en algún momento Cristo apareció. ¿Cuándo apareció? Cuando usted fue confrontado con el pecado. Cuando usted tuvo un encuentro con Cristo. Cuando usted le pidió perdón al Señor en un culto, en algún lugar, en algún momento Cristo apareció en nuestra vida. Y en un principio nosotros no tenemos la mente, ni la capacidad de razonar, ni de entender para qué Cristo apareció en mi vida, para qué Él me alcanzó. En el caso mío, como estoy diciendo, por lo menos 8 años, 9 años, para entender que la razón por la cual Cristo apareció en mi vida en ese momento que yo estaba orando al Señor sin conocer a Dios, haciendo promesas, haciendo pactos y cuánta cosa, desesperado para que Dios me ayudara, y le hice una serie de promesas al Señor. Le dije, Señor, si tú me ayudas, yo te prometo servirte toda mi vida. Y el Señor se la toma en serio. Pero yo ahí, mi único pensamiento era que Dios me ayudara, que Dios me salvara, que Dios me socorriera. Pero cuando Cristo aparece sobre mí, Él tiene otro plan, más que solo ayudarme de esa circunstancia momentánea y desesperante. Cuando Él me alcanza, cuando Él te alcanza en una circunstancia extrema de la vida, cuando usted llegó desesperado, enfermo, un cáncer terminal, una necesidad, una ruina familiar, una pobreza, una vida destruida, y usted viene al Señor y se encuentra con Cristo, y entonces ese es el momento en que Cristo te alcanza, y uno piensa en su mente que Dios me alcanzó solo para cambiar mi circunstancia presente, pero el plan de Dios es totalmente diferente cuando Él te alcanza. Él tiene otros planes, tiene otros propósitos. Por eso es que cuando usted llega a Cristo y su problema se soluciona y tiene paz y tiene tranquilidad, uno pierde como el norte, pierde la razón, pierde el sentido, porque dice, bueno, ya me encontré con el Señor, ya me ayudó, ya me socorrió, ya me dio trabajo, ya cambió a mi esposa, perdón, me quedé pegado ahí. ¿Verdad? Y entonces cuando uno ya está tranquilo, tiene paz, tiene prosperidad, tiene buen trabajo, uno dice, ¡bum!, ya alcancé todo. Pero hermanos míos, nada. Eso no es nada, porque Él te alcanzó a ti, me alcanzó a mí con un propósito mucho mayor que solo darte comida, vestido y abrigo. Cuando conocí el propósito por el cual Dios me llamó a mí, que fue un llamado eterno, entonces comencé a redireccionar mi vida para asirme, para alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado por Cristo Jesús. Mi esposa, mis hijos, nuestro nieto, nuestro yerno, son añadiduras y ayuda que Dios nos ha dado para alcanzar un propósito por el cual Cristo
me alcanzó a mí? Hágase esta pregunta a usted. ¿Para qué Cristo me alcanzó? Porque si no, hermanos míos, la vida pierde sentido. Porque cuando tú, ¿verdad?, con tu esposa, con Oscar, con Claudia, eran metaleros, ¿no? De esa onda metalera. Y bailaban en esas discotecas de oscuridad y de penumbra, vestidos de negro. Él de Batman y ella de Gatúbela. Y lo único que quería era casarse él. Y luego que te casas, ¿verdad? Que de primera el matrimonio es una cuestión, pero tremenda. Pero cuando pasan los años, se vuelve normal. Y te vuelve a despertar no es que estés insatisfecha de tu esposa, te vuelve a despertar un sentido de insatisfacción en tu vida. Y entonces luchan por un hijo, pelean por un hijo, tienen una razón de vida por la cual juntos luchar, que es el nacimiento de su hijo. Nace el hijo, pero después que nace el hijo, vuelve el mismo sentido de insatisfacción. Ahora ustedes están embobados con su hijo, están pero locos con su hijo. Pero llegará el momento en que ustedes van a entender que va mucho más allá que solo un matrimonio, que solo un hijo, y va mucho más allá. Algunos se pierden en la vida pensando que todo es esposa, hijos y nietos. Y se pierden. Otros se pierden en el trabajo pensando que la única razón de su vida es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. ¿Qué provecho tiene el hombre de trabajar tanto cuando usted trabaja todo el mes y llega a la casa feliz y la esposa te toma de los pies, te sacude y te saca hasta el último peso? ¿Qué provecho tiene eso, hermano? Hay algo mayor por lo cual Cristo nos sació, por cual Cristo nos llamó. Hay algo mucho mayor que eso. Claro que lo hay. El problema está que nosotros nos perdemos a veces pensando que la única razón de nuestra vida es ser feliz, estar tranquilo, no tener problemas, no tener necesidades. Hermanos míos, Cristo cuando nos llamó, cuando te llamó a ti, tenía otro plan mucho más grande, mucho más amplio que solamente darte comida, vestido y abrigo. El plan es mucho más grande y usted y yo fuimos llamados por Cristo en el momento preciso. Y muchos de ustedes han tenido un buen tiempo de entrenamiento ya para dedicarse a la razón por las cuales ustedes nacieron, fueron llamados, fuimos llamados. Y en la medida que los años pasan, hermanos míos, hay más claridad, hay más luz y hay más entendimiento de saber por qué Cristo me llamó y lo llamó a usted. Y entonces uno alinea completamente su vida a la razón por la cual Cristo me llamó. Y entonces se quitan todo lo demás. Por eso Pablo dice que haya sido circuncidado al 8º día, basura. Que haya sido de la tribu de Benjamín, basura. Que sea israelita de israelita, basura. Que haya sido celoso en cuanto a la ley, basura. Todo para él es basura, porque ha encontrado el propósito máximo de su vida, que es Cristo Jesús y servir a Cristo en su vida. Por eso es que nosotros, hermanos, a veces perdemos el sentido. Por eso es que nos cansamos. Por eso es que la vida de fe se vuelve tan apática, se vuelve tan fría. Nos enredamos en los problemas, nos enredamos en las discusiones, nos enredamos en cuestiones, hermanos, que a la larga, hermanos míos, con todo respeto, son basura. Por causa de Cristo Jesús. No tienen valor. Cuando usted crece, hermano, de verdad, déjenme decirle esto. Cuando usted crece en Cristo, ya no le preocupa nada. No le preocupa si mañana tendrá comida. Yo le digo una verdad. Hace meses que ya no le pido al Señor que me bendiga, porque para mí ya no es que no necesite. No, yo soy muy ordenado en mi economía. Sé todos los meses lo que tengo que pagar y le echo una miradita. Y tengo a mi señora que yo a veces digo, Señor, el saltón, el revoltón,
Ok, tengo como 3 en la casa, saltón, revoltón. Señor, digo, usted pásele la tarjeta a su señora, la de débito, hablemos de débito, ¿no? Porque ya no tenemos plata. Pásele esa tarjeta de débito. Entonces usted va, la señora va y se siente por primera vez es libre. Libre, vuelve feliz, vuelve plena. Y entonces uno dice, Señor, ya eso no tiene importancia. Porque he aprendido que si busco el reino de Dios, aunque tenga en mi casa esposa, hijos, familia, para mí no es problema, porque no es que no tenga todavía luchas en ese aspecto, pero he aprendido a conocer a un Dios que es poderoso para proveer todo lo que necesito y aún mucho más para bendecir otras vidas, otros ministerios y otras personas. Porque en el camino, lo que en algún momento me estorbó, lo que en algún momento me desentonizó de seguir a Cristo y luchar por la única razón de mi vida, de haber nacido, que es servir a Cristo, ya a esta altura de mi vida, a los 54 años, para mí no es un conflicto, no es un tema. Ni siquiera, hermanos, me preocupa que venga más o menos gente. No me preocupa eso, solo estoy preocupado de una cosa: lograr alcanzar la razón por la cual Cristo me alcanzó a mí a mis 18 años. Nada más, nada más. Es lo único que me preocupa. Y mientras yo vaya alcanzando lo que Cristo me alcanzó a mí, yo sé que mi esposa estará bien, yo sé que mis hijos estarán bien, yo sé que mi hija mayor estará bien, yo sé incluso que usted estará bien mientras nosotros como iglesia estemos alcanzando el proyecto de Dios para esta iglesia. Trabaje hasta alinearse por la razón por la que Cristo lo alcanzó a ustedes. Pregúntenle al Señor: Señor, ¿dónde encajo yo aquí en esta iglesia? ¿Para qué me trajiste a esta iglesia, Señor? ¿Para qué me llamaste a esta iglesia? ¿Para qué? Para entrar en lo que Cristo lo llamó desde un principio. Pablo, vamos a ir terminando, ¿verdad? Me quedan apenas 45 minutos, nada. Pablo es una cosa maravillosa porque yo digo, después de Cristo, Pablo es un verbo en acción. Es un hombre que tiene clarísimo a Cristo, la revelación de Cristo y el proceso de transformación de Cristo en la vida. Cuando Pablo dice, Filipenses 3:17, dice: hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que ustedes tienen en nosotros. Cuando uno comienza a tratar de andar en este camino, ¿no? Les cuento una cosa, mi frustración, mi sueño frustrado de mi vida. Cuando me convertí al Señor, quería servir a Cristo. Entonces, me hice de una guitarra para tocar guitarra. Y llegaba con la guitarra al culto y los músicos en ese tiempo hacían esto. Llegaban con la guitarra, venían con la guitarra y se ponían en el altar con la guitarra al lado y oraban al Señor. Y entonces yo hacía lo mismo. Y venía con mi guitarra, me ponía de rodillas, oraba al Señor, porque quería hacer lo mismo. El problema está que cuando tocaba quedaba la crema. Pero quería imitar a alguien, porque necesitaba un modelo. Necesitaba a alguien que fuera un poquito más adelante de mí. Porque sí, ¿verdad? Porque cuando uno tiene un hijo, la mayor expresión, ¿sí, amor? Dígame, mi negra, ¿no? ¿A qué le está haciendo gesto para allá? ¿Por qué le hace gesto a la Karen, amor? Porque está desordenada. Sí, y usted ponga atención al mensaje, entonces. Si no les digo, Cristo me forma. No, ella ayer predicó, se lució, ¿no? Mi esposa dijo esta cuestión, se votó a huelga ayer. Y parece que las mujeres llegaron aleonadas, porque dijo, yo no voy a cocinar hoy ni mañana.
¿Por qué? Porque tiene que prepararse para predicar. No cocinó ni ayer. Pero yo digo, pero el mensaje era ayer, po. Pero hoy tampoco va a cocinar. Significa que, miren, ¿no? Como son las mujeres, se votó a huelga. No cocinan ni ayer ni hoy porque predicó ayer. ¿Cómo es la cosa? Debería ser que no cocinó ayer, pero hoy debería atenderme como rey, ¿no? Después de esta me va a tener como rey. Le va a costar caro, Señor, le va a costar caro, le va a costar. Ahora no sé dónde iba ni dónde me quedé. Necesitaba aprender de alguien, necesitaba imitar a alguien, porque Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, piensa una cosa, todos los hermanos nuevos que están aquí, ¿qué necesitan? Después de este mensaje, van a querer alcanzar. ¿Y qué van a querer hacer? Van a tratar de imitar a alguien. Porque es la forma, ¿no? ¿Cómo usted baja a Cristo del cielo? ¿Cómo usted le puede decir a un hermano, conozca a Cristo Jesús? Y ese hermano va a decir, muy bien, ¿dónde está? Quiero verlo. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Y miren a todos aquellos que se conforman conforme a esta regla y a esta medida. Entonces nosotros, iglesia, míreme, usted tiene que presentarse como un ejemplo digno de aquellos que están buscando una razón para servir al Señor. Y aquí esta cuestión es complicadísima. Cuando me convertí al Señor, escuché 1 y 1000 veces este mismo discurso. Los predicadores predicaban bonito y después decían, hermanos, pero no me imite a mí. Yo decía, pero ¿cómo? Está predicando, está hablando y luego dice, no me imite a mí. Entonces es un problema. ¿Por qué? Porque en este proceso en que nosotros estamos llamados a edificar la iglesia, en que nosotros estamos llamados a edificar a cada uno de ustedes, necesitamos presentarnos como ejemplos, necesitamos presentarnos como cartas visibles, necesitamos presentarnos como una lectura clara. Pablo dice, ustedes no necesitan carta de nadie, porque ustedes son carta leída por todo el mundo, carta no escrita en corazón de piedra, sino con el Espíritu del Dios vivo. Quiere decir que cada uno de nosotros, los que vamos un poquito más adelante, que ya encontramos la línea, que ya sabemos para dónde vamos, a alguien tenemos nosotros que impactar con nuestra vida, con nuestro compromiso de Cristo. Tengo que ofrecer mi vida de tal forma que los que caminan junto a mí alcancen un nivel de compromiso, de altura, de medida y de estatura, porque si no pierdo la autoridad para poder presionar a aquella persona. Porque si no se entiende, se presiona. Es que forzarlos, es que formarlos a un nivel de presión, hermanos míos, de presionar, ¿no? Pero para eso usted y yo tenemos que presentarnos como una carta leída, un proceso de formación. Pablo dice allí, en este proceso, para alcanzar la razón por la cual nosotros fuimos alcanzados, necesitamos ser capaces de presentarnos a nosotros mismos como imitadores, como gente a quienes las demás personas puedan imitar. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él está, hermanos, alcanzando un nivel, hermanos, en que Cristo, voy a decirlo así, en que llegó un momento en que Pablo y Cristo estaban totalmente amalgamados en un cuerpo físico. Es una cosa extraordinaria. Él es capaz de pararse frente a toda una iglesia y decirles, hermanos, ustedes necesitan un modelo de fe, de conducta. Y entonces Él se presenta a sí mismo y les dice, sean imitadores de mí, como yo estoy imitando a Cristo. Mientras, mire lo que voy a decir. Mientras él mira a Cristo, él se va
Cristo se va revelando y manifestando en él. Mientras él más mira a Cristo, más de Cristo hay en él. Por lo tanto, él es el eslabón intermedio para que la gente que no está a la altura de la iluminación y de la revelación y del conocimiento de Cristo pueda verte a ti y pueda verme a mí como Cristo se está manifestando en mi vida. Quiere decir que la gente nueva lee a través de ti lo que Cristo tiene sobre tu vida. Me expliqué bien, no fui confuso. La gente te lee a ti, te mira a ti, porque tú estás mirando a Cristo, porque ya encontraste el propósito en tu vida. Estás mirando a Cristo, estás observando a Cristo. Entonces Cristo está operando una transformación mayor. Cristo está alineando la mente, Cristo está quitando los estorbos. Cristo te está alineando perfectamente por la razón por la cual usted y yo nacimos de nuevo. Y cuando uno encuentra esa línea, hermanos, uno se entrega por completo, porque todo lo demás carece de sentido, porque uno finalmente ha encontrado la razón de vida. ¿Por qué los muchachos se cambian? Un día son una cosa, un día son otra. ¿Por qué la gente no tiene identidad? ¿Por qué cada día tenemos más? No estoy hablando que sea correcto, pero cada día tenemos más géneros de personas. Cada día hay gente que dice: yo no soy hombre, no soy mujer, soy esto. Porque no tienen identidad. Porque no tienen razón de ser. Porque no se logran encontrar a sí mismo. Pero usted no tiene que ni convertirse ni en esto ni este otro. Usted tiene una identidad, un sello marcado de Dios en su vida. Ese sello es Cristo, la razón, la identidad, donde no hay hombre, donde no hay mujer, donde no hay griego, donde no hay judío, donde no hay esclavo, donde no hay libre, donde todos nosotros tenemos una sola razón: ser semejantes a Cristo y servirle completamente a Él. Y ahí está la identidad, ahí está la vida nueva, ahí está todo. Y entonces la gente, cuando a usted los mira, tiene que encontrar un destino, una razón y un propósito. Yo tengo, junto con mi esposa, tenemos el alto deber de ser ejemplo, y es nuestro esfuerzo mayor, y nos va a llevar toda la vida en presentar a ustedes dos ejemplos: un ejemplo clarísimo en la vida ministerial y un ejemplo como familia. Nada más para nosotros importa. Son dos cosas por las cuales ustedes nos pueden juzgar y nos pueden pesar: que cante bonito yo, que predique bonito. No importa nada, hermano, no importa ninguna cosa, porque finalmente, hermanos, lo que va a afirmar, lo que va a garantizar en nuestra vida es lo que el libro de Hebreos dice. Hebreos dice: hermanos, acuérdense de la fe y de la conducta de sus pastores. Hebreos 13 me parece que es. Cuando nosotros muramos en esta vida y los ángeles nos lleven al cielo, qué bonito suena eso. O tal vez seamos arrebatados en un carro de fuego, no sé cómo va a ser la cosa, ¿no? Capaz que me mueren en un ataúd nomás y ni una cuestión así. Pero yo puedo imaginarme, ¿no? Bueno, en mi película, en mi sueño, en mi cosa, ¿no? En mi historia. Porque Elías se fue en un carro de fuego. Pero cuando usted pase los años, usted se va a acordar, va a tener dos cosas en su mente respecto a nosotros: nuestra conducta y nuestra fe. Nada más. Nada más. Son las únicas dos cosas por las cuales nosotros vamos a luchar toda nuestra vida, por la cual presionamos a nuestros hijos, por la cual nos esforzamos con nuestra descendencia. Es que usted el día de mañana, porque ¿cuántos años me quedan a mí? 30 años más, ¿no? Con fe, iba a decir con cueva, pero es muy picante eso, muy ordinario. Me junté con los amigos de Conce, son torrantes esos Pablo. Pero hermano, así un buen chileno, pero que cueva no es nada malo. La cueva tiene el ratón, la cueva tiene un conejo. Pero con suerte, ya pongámonos más, con suerte, 20 años más, ¿no? 20 años más,
con fuerza, y después de eso, y 20 años se van, pero mire a Rodrigo, ¿se acuerdan? Ya te estoy riendo de mí. ¿Se acuerda cuando había una obra en la iglesia donde tenía que haber un demonio? Rodrigo era la persona exacta, no teníamos que pensar en nada. Te estoy riendo de mí, ¿no? Y era un muchacho joven, mira ahora cómo está, acabado, pelado, le falta pelo aquí, le falta pelo allá. Oiga, de los 15 años llegó a los ¿cuántos? Los 45, mírelo, acabado. Ya no le queda, ahí está sentado. Se cansa por todo. Y yo le dije a la Cristina, ¿y cuándo la Cristinita? Me dice, pastor, yo le estoy poniendo todo el empeño. Eso me dio a entender una sola cosa. Que el viejito de allá no le está poniendo. Recibe, Rodrigo, ponle empeño. Oiga, ¿cuántos más años nos van a quedar nosotros? 20 años. A los 15 años van a haber como 5 o 6 pastores que van a decir, pastor, si usted se siente cansado, yo puedo predicar hoy día. Tranquilo, descanse, pastor. No, me quedan 15 años. Y después de esos 15 años, ¿qué viene? ¿Nos veremos en el río? ¿Cómo dice esa? El pase lista. Cuando el ángel pase lista, nos veremos en el río. Murió el pastor nuevo. Me imagínense ese pastor que va a quedar en esta iglesia. Yo hasta le tengo envidia, hermano. Hasta me está dando envidia ese pastor. Imagínense, mega templo, diezmos, pero a otro nivel. Uy, ¿quién va a quedar, no? Cámara, sonido, una cosa pero espectacular, ¿no? Aquí murió el pastor que andaba con los parlantes en la espalda carreando. Aquí murió. Entramos a otra temporada, va a decir ese pastor. Entramos a otro tiempo de palabra profética y murió, se sepultó. ¿Qué nos va a quedar nada más? El testimonio de nuestra fe y nuestra conducta. Y por favor, una vez al año por lo menos, hagan un recordatorio, un responso fúnebre. Hermanos míos, la gente necesita encontrar un propósito en su vida. Enséñele que vamos mucho más allá que la comida, que el vestido, que el abrigo. Enséñele que la razón que nos reunimos no es solo para cantar himnos y recibir un toque de Dios. La razón por la cual nos reunimos son dos, y termino aquí, son dos. Que usted mientras se va formando otras vidas. Déjeme decirle este secreto. Cuando usted ya no tiene fuerza ni visión para formar a otros, es porque ya usted dejó de formarse a sí mismo. Sí, me salió bonito, no lo tenía escrito. Guárdenlo en el bronce ahí. Responso, cuando tú no tienes para formar a otros, es porque ya no te estás formando a ti mismo. Pero lo ponen ahí, ¿vale? Aunque sea la parte de abajo del ataúd. Alguien de esta familia que lo anote y me pone un ramo de flores. Cuando usted ya no tenga poder para formar a otros, es porque dejó de formarse a sí mismo. Mire el secretario, mire como carabinero sacando parte, anotando todo. Hoy ya estoy finito, anotando todo. Cuando otro lo anotó, y más encima con la izquierda, como todos te creen, ¿no? Con la mano derecha pide la licencia, con la otra sacan el parte, ¿no? Todo iguales. Pero de verdad, ¿sabe cuándo nosotros dejamos de crecer? Cuando dejamos de formar a otros. Cuando usted deja de formar a otros, usted deja de crecer. Mire a sus discípulos, mire la estatura, mírelo, ¿están aquí? No están. Hay un problema. Dejaron de ser formados. ¿Se congregan? No, hay un problema. No fueron formados bien. Entonces necesitamos formarlos a ellos mientras nosotros seguimos formándonos a nosotros mismos. Mientras yo me formo, en la medida que formamos a otros, yo mismo voy cultivando mi vida espiritual. Por eso Pablo dice, hasta que todos nosotros lleguemos a la medida, a la estatura de un varón
perfecto, a la medida de la plenitud, de la fe, del conocimiento, a un varón perfecto que es Cristo Jesús, el Señor nuestro. Para eso todos nosotros trabajamos, para darle a este creyente nuevo un propósito. Hermanos míos, Cristo te tomó para algo. ¿Para qué me tomó Cristo, pastor? Cristo te tomó para formarte. Pero mientras te forma a ti, te habilita para formar a otros. De tal forma que usted va creciendo cada día más para ser más como Cristo. Y no vaya un día vaya alguien, y con esto termino, vaya alguien un día a pedirme una bata a la casa. Pastor, por favor, ¿me presta una túnica? ¿Para qué? Es que quiero parecerme más a Cristo. Entonces necesito una túnica, unas chalitas, me estoy dejando el pelo largo, como ya tenemos dos por acá que usan el pelo largo. Y un día yo me imagino a Bastián, ¿no? Bastián, se acabó el tiempo. Qué lástima, qué lástima, qué lástima. Qué lástima, hermano. Termino el mensaje, pero no el chiste, ¿vale? Bastián, usted lo ve ahora con el pelito largo, ahí está. Y volvió de Perú a ser muchacho. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vieron la foto en Instagram donde está con una manta así? Yo digo, este está adorando al Inca, ¿qué está haciendo allá? Y ya llegó cantando, ven a nacer conmigo, hermano. El Bastián. Este chiquillo no ha cambiado nada en el sentido de su amor, de su fidelidad al Señor desde el primer día. Y hay tanta gente así, hermanos, aquí, de verdad. Hermanos que han sido un verdadero proyecto de vida y que se han vuelto no solamente en un momento. ¿Cuánto tiempo fui a tu casa, Puerto Montt, a enseñarte el discipulado? 2 años. 2 años fui una vez por semana, hermanos, y me iba caminando para que fuera más el sacrificio todavía. Y él me daba 11 de joven soltero. ¿Usted sabe lo que es una 11 de un joven soltero? Un pan con té nomás. Y ahí estuvimos 2 años, todas las semanas, gastando, invirtiendo. ¿Para qué? Para que el hombre ahora, que ya fue formado, que Cristo está manifestado en él, esté haciendo el mismo proceso con otros creyentes nuevos. Fue formado y ahora él está formando otro. Copió una imagen de Cristo, ahora él está copiando otra imagen de Cristo en muchos otros. Así que, hermanos, fuimos alcanzados por algo, por Cristo. Necesitamos fortalecernos. Por eso dice Pablo, dejando todo atrás, ¿vale? Dejando todo atrás, me esfuerzo para lograr alcanzar aquello por lo cual yo fui alcanzado por Cristo Jesús. Póngase de pie, ya tenemos que ser respetuosos.